Dios les bendiga, grupo amado. Hoy es jueves y ustedes saben que yo me pongo feliz los jueves. Yo estoy feliz todos los días, pero los jueves más, porque puedo reunirme con ustedes, hablar del tema que más me gusta hablar en el mundo mundial, que es acerca de la palabra de Dios. Gracias por conectarse temprano, estar aquí reunidos a tiempo. Y ustedes saben que siempre le damos unos minutitos adicionales a los que tardan un poquito más en conectarse por cualquier razón que tengan, ¿verdad? Pero ya el tiempo pasó, así que hay que arrancar, que se vayan conectando en el transcurso. Padre, gracias te damos por esta noche maravillosa, gracias te damos por esta oportunidad de poder reunirnos para aprender de tu palabra. Gracias por la vida de Odil, que la tenemos esta noche inaugurando. Bendice su vida, Señor, bendice sus proyectos, bendice su ministerio, bendice su llamado, bendice también la vida de Marilali, bendice su embarazo, bendice sus proyectos, bendice su vida, su familia, bendice la vida de Edgar, guárdalo de todo mal, protégelo, cúbrelo, Señor, con tu sangre preciosa. Y gracias por este grupo maravilloso que, que nos permite meditar en tu palabra, crecer en ti, Señor. Esto es un regalo que tú nos das cada semana y permite que siempre lo podamos apreciarlo, disfrutarlo y tenerlo como un regalo y verlo siempre con gratitud, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señores, aquí estamos. Les tengo una información, una noticia de último minuto. Em, Ustedes saben que en las dos últimas reuniones estuvimos estudiando el libro de Levítico. Sin embargo, algunos de ustedes eh, me expresaron sus dificultades para poder em, sacarle provecho a la clase y yo no los culpo. La verdad es que hubo muchos temas técnicos, dificultades de conexión, de sonido. Y la verdad es que todos los libros de la Biblia son tan valiosos, tan importantes que ninguno debe pasarse por alto. O sea, no es posible que pasemos por alto ningún libro, ningún estudio sin sacarle el mayor provecho. Así que, tomando eso en cuenta, esta noche yo tenía pensado iniciar con el libro de Números, pero vamos a dar un repaso al libro de Levítico. Vamos a devolvernos un poquito para atrás y esta noche haremos un recuento del libro de Levítico. Creo que a Odil también le va a ser de mucho bien porque así ella no se pierde ese libro. Y bueno, iniciemos con nuestro estudio del libro de Levítico con la ayuda del Señor. Para Odil, porque yo sé que los demás ya lo saben, pero Odil entra nueva hoy y le voy a presentar en nuestro sistema de estudio. Hay un libro que estudiamos por semana. A veces por la profundidad del libro duramos 2 semanas y quién sabe si hasta 3 en algunos casos. Pero el libro hay que leerlo de manera individual. Hay que leerlo. Los que quizás no le dé tiempo de leerlo, pues tienen la opción de escucharlo en la Biblia hablada, que es muy interesante. Hay audios que son incluso hasta dramatizados. Hay audios que son hasta dramatizados y son muy entretenidos y ayudan incluso a entender mejor el contexto, el escenario. Así que, aunque yo no negocio el tema de la lectura de la Biblia, esa lectura que se hace con marcador, con resaltador, con comentarios al margen, eso para mí eso es innegociable. Sin embargo,
Si tienen alguna dificultad para completar la lectura, entonces una herramienta sería entonces los audios. Lo segundo que hay que tomar en cuenta en este sistema de estudio son los materiales que suministramos de manera adicional. Repito, señores, esos son materiales no son enviados a lo loco. Generalmente yo me dedico a buscar recursos que entiendo principalmente bíblicos y que pueden aportar a su aprendizaje de la Biblia. Así que no lo pasen por alto, tómense su tiempo, escúchenlo, léanlo, mírenlo, analícenlo y evalúenlo. Y las reuniones semanales de estudio, que ustedes saben que esto es, ¿verdad? Sí o sí, hay que reunirse cada semana vía Zoom para una explicación de lo que ya ustedes leyeron y también para un tiempo de respuesta a sus inquietudes. Recordarle que esto es un curso, esto es un sistema académico y tiene un tiempo. Estimamos que para septiembre del año que viene habremos concluido este curso de un recorrido por toda la Biblia y habrá graduación, así que necesito que completen sus exámenes. Siempre después de cada clase hay un examen. Completen sus exámenes, envíen sus notas, no les dé vergüenza, compártanla y bueno, ese es nuestro sistema de estudio establecido. Recordar que las dudas que vayan surgiendo durante este tiempo, pues se van anotando y al final de la reunión se plantean. Hay un espacio para preguntas y respuestas. Eh, Siempre digo que si hay alguna pregunta que yo no puedo responder en el momento, pues me comprometeré a investigar, a indagar, a profundizar para traer la respuesta. Y bueno, aquí vamos con Levítico en nuestro curso de Biblia. Lo haré rapidito porque recuerden que esto es un repaso de lo que ya vimos en las 2 semanas anteriores. Así que Biblia en manos, que vamos a iniciar. Vamos a ver algunos aspectos generales de Levítico. Vamos a ver el enfoque primordial que tiene Levítico. Hablaremos acerca del tema principal de Levítico, que es la santidad y la pureza del pueblo de Dios. Hablaremos acerca del proceso de santificación y lo que significa la profanación. También un tema muy tocado en Levítico, que son las ofrendas. Hablaremos del diezmo. Hablaremos de el tema de la santidad, que el hecho de que estamos llamados a ser santos. Y bueno, como siempre, como cada libro, lo cerramos con el propósito final de la Biblia, de cada libro de la Biblia. ¿Cuál es el propósito final? Mostrarnos a Cristo. No olvidemos eso. Bien, aspectos generales de Levítico. Prestemos atención aquí. En el griego, la palabra levítico se deriva de levitas. Es aquello que es concerniente a los levitas. Y los levitas, recordemos también que no, cuando se habla de levitas, no se refiere al pueblo de Israel, sino a los descendientes de la tribu de Leví dentro del pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel estaba eh, distribuido, clasificado por tribus. Y cada tribu era representada por un hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, así que hay 12 tribus y cada una de esas 12 tribus tiene por cabeza, como padre, ¿verdad? Como padre a un hijo de Jacob. Y bueno, había un hijo de Jacob que se llamó Leví. Me parece, si no estoy equivocada, que sería como el cuarto hijo de Jacob, que se llamó Leví. Y sus descendientes reciben el nombre de levitas. El autor se le asigna todo el Pentateuco, es decir, a los 5 primeros libros de la Biblia, se le asigna
como autor a Moisés. Eso ya lo hemos hablado. El libro de Leví, señores, abarca solamente 30 días dentro de los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. El libro de Levítico abarca 30 días, es decir, un mes. Del año 1445, que fue el mismo año en el que el pueblo de Israel salió de Egipto. Es decir, que fue cerquita ahí. Desde el levantamiento del tabernáculo, recordemos que Éxodo se cerró, no sé si se lo recuerdan, cuando cerramos Éxodo, estábamos hablando acerca del tabernáculo que Dios pidió que se le levantara, ¿eh? Entonces, mira, aquí me están desmintiendo el texto, que dice que ese proceso duró un año en ser construido, es decir, que ya el pueblo tenía como mínimo un año en el desierto cuando acontecen todos los eventos de Levítico. El libro de Levítico comienza donde Éxodo termina, es decir, Éxodo termina con el levantamiento del tabernáculo y ahí mismo entonces inicia el libro de Levítico. Al final del libro de Éxodo, la gloria de Jehová, recordemos, entró en el tabernáculo y ahora estando entre su pueblo, Dios les habla dándoles leyes e instrucciones. Luego del Éxodo, que fue en el 1446, es decir, un año, allá tenían un año, Dios llevó al pueblo hasta el monte Horeb o el monte Sinaí, que es lo mismo. Allí les dio leyes e instrucciones que necesitarían para levantar el tabernáculo, el cual fue terminado un año después de la salida. Durante los 30 días que abarca el libro de Levítico, Israel permaneció ahí, en el monte Sinaí. Es decir, esos 30 días ellos estuvieron ahí acampando debajo del monte Sinaí, al ladito del monte Sinaí, mientras escuchaban las palabras de su rey, quien habló desde el lugar santísimo del tabernáculo. Esto es interesantísimo. Había un tabernáculo, estaba el tabernáculo, y ahora ese tabernáculo mostraba la misma presencia del Señor. Y el Señor le hablaba a su pueblo. Ya podía hablarle a su pueblo de manera directa. Qué hermoso, ¿eh? Tener al Señor ahí, eh, cerquita de nosotros, en un lugar que Él deseó que se levantara para eso mismo, para habitar con su pueblo. Y bueno, ahí vemos el tabernáculo. Eso fue el tabernáculo. Y cada elemento dentro del tabernáculo fue, eh, fue diseñado por Dios, fue pedido por Dios. El Señor tenía el control de todo lo que ahí había y fue Dios quien dio las instrucciones. Luego que el tabernáculo fue levantado, la presencia del Señor descendió hasta el lugar santísimo. Les explico. Esto acá es lo que se llama eh, el tabernáculo, ¿verdad? Ya alrededor es el atrio. Entonces, aquí en el tabernáculo había un lugar santo que estaba aquí delante y detrás estaba el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santísimo era donde habitaba la presencia de Dios. Los sacerdotes o el sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero antes de entrar a ese lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, él tenía que hacer una serie de rituales para purificarse. Eso nos enseña que a la presencia de Dios entramos solamente cuando estamos libres de pecado. Solo podemos entrar a la presencia de Dios cuando el pecado no se convierte
en un obstáculo. Así que desde allí el Señor se relacionaba y se comunicaba con su pueblo. Esta presencia del Señor traía implicaciones serias. No es solamente lo lindo que Dios está ahí en el centro del campamento junto a nosotros, es que la presencia del Señor en nuestras vidas, la presencia del Señor trae implicaciones y responsabilidades. El hecho de que ahora Dios morara en medio del pueblo exigía a Israel un nivel de santidad, un nivel de pureza y un sistema de limpieza de sus pecados. Vayamos pensando nosotros en cómo eso impacta el presente, cómo eso nos impacta a nosotros de manera personal. A la presencia del Señor no podemos entrar arrastrando impurezas, arrastrando pecados, inmundicia, sino que tenemos el llamado de ser santos para poder relacionarnos con Dios como Él quiere que nosotros nos relacionemos. En Levítico, Jehová da primeramente instrucciones acerca de los 5 sacrificios. Después de encomendar a los hijos de Aarón para el sacerdocio, Jehová describe la diferencia entre las cosas puras e inmundas y cómo purificarlas. Hago una pausa aquí para explicar. El Señor eligió a los levitas para que le sirvieran en el tabernáculo. Y eso era mucho trabajo, mucho trabajo. Los levitas debían servir a todo el pueblo, a los cientos de miles de israelitas en todo lo concerniente a su sistema de purificación y a su relación con Dios. Así que Jehová comienza a describirle la diferencia entre las cosas puras e inmundas. Y no solo eso, y eso es lo que me gusta del Señor. El Señor les dice, miren mis hijos, esto es puro, esto es inmundo. Si hacen esto, están puros, y si hacen aquello, están inmundos. Pero no solo eso, sino que él luego, sabiendo la carnalidad humana, sabiendo nuestras debilidades, él dice, pero como yo sé que ustedes pueden pasar de lo puro a lo inmundo, yo les voy a dar un mecanismo para volver a purificarse y de esa manera poder volver a relacionarse conmigo. Señores, vayamos viendo esa misericordia de Dios. Él pudiera simplemente decir, mira, tú te contaminaste y por lo tanto ya tú estás fuera de mi reino, de mi presencia, de mi gracia, de mi misericordia. Pero no, ese no es el Dios al que nosotros servimos. El Dios al que servimos es un Dios de oportunidades y eso lo hemos hablado muchas veces. El Dios al que servimos es un Dios que busca acercarse a nosotros. Él pone sus reglas, porque recordemos que es Dios. Él pone sus límites, él pone sus condiciones, pero siempre busca la manera de tener una relación con nosotros. Así que él comienza a crear una diferencia entre lo puro y lo inmundo, pero también explica la manera de purificarse. Para que Dios habitara entre ellos, debían purificar sus inmundicias y limpiar su pecado. Y eso vamos a grabarlo en nuestros corazones, para que el Señor pueda habitar junto a nosotros, para que el Señor pueda hacer morada en nuestro corazón. Nosotros debemos estar conscientes de que debemos presentarnos ante el Señor de una manera pura y sin pecado. Y yo sé que ustedes están pensando, ¿cómo así sin pecado si somos pecadores? ¿Cómo así sin pecado si somos humanos? Bueno, pero es que Dios siempre ha buscado la manera de que nosotros nos purifiquemos para
poder relacionarnos con Dios, con Él. Así que sí es verdad que vamos a pecar, pero también tenemos formas de purificarnos. También Dios nos da herramientas para volver a restaurar esa relación con Él. Qué hermoso, ¿eh? Qué bello, ¿eh? Ustedes se imaginan si nosotros imitáramos ese carácter misericordioso de Dios, que cuando alguien nos falla podemos decir, mira, tú me fallaste, me siento ofendido, tú me heriste, pero yo te voy a dar el mecanismo para que te relaciones conmigo otra vez, para que volvamos a restaurar esa relación. Eso es hermoso, eso es bello, caramba, ojalá que Dios ponga en mí ese corazón eh, eternamente bondadoso, amoroso de Dios. Otros temas importantes en Levítico son las fiestas, eso ya ustedes lo leyeron, eso ustedes lo vieron. Otro tema importante es la forma de cómo tratar al prójimo. El Señor da leyes, da normas y va explicando, porque Dios quiere, señores, esto es interesantísimo. No sé si ustedes le están tomando la línea. Dios no solo dio instrucciones para relacionarse con Él, sino que dio instrucciones para relacionarnos con el prójimo. Porque ya de ahí podemos ver la importancia que Dios le da a nuestra relación con nuestros hermanos, a nuestra relación con nuestra comunidad, a nuestra relación con nuestra familia. Y por eso el Señor comienza y dice, mira, si tú le haces daño a fulano, esto es lo que tienes que hacer para restaurar tu relación con él. Si tú cometes una falta contra alguien, eso es lo que tienes que hacer, no solo para restablecer tu relación conmigo, sino para restablecer tu relación con la comunidad. Así que como cristianos tenemos que entender que nuestra relación con nuestro entorno, con nuestra comunidad, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros familiares, a Dios le importa. ¿Ok? No nos dejemos envolver en algunas teorías que a veces se oyen de que a mí no me importa nadie, a mí no me importa, a mí solo me importa Dios, a mí no me importa lo que la gente piense. Eso no es cristiano. Esa actitud de darle la espalda al mundo y que el otro se explote. Yo voy a aprender mi música cristiana a todo volumen, porque a mí lo que me importa es alabar a Dios. Y el vecino que se explote, no son mis problemas. Pues eso no agrada a Dios. Eso no agrada al Señor. Al Señor le importa cómo el mundo nos ve y le importa cómo nos desarrollamos dentro de nuestro hogar, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Al Señor le importa. Así que es necesario entender que entre los sacrificios y la santidad diaria existe una especial relación. Y es que el uno es el medio para llegar al otro. Es decir, Dios le dijo, ¿tú quieres ser santo? ¿Quieres mantenerte en santidad? Tienes que hacer sacrificios. ¿Tú quieres tener una relación conmigo? Tienes que hacer sacrificios. Tienes que llevar ese corderito, porque esa es la única manera que yo he establecido para yo poder perdonar tu pecado. Recuerden que el pecado conlleva muerte, y no solo muerte, conlleva derramamiento de sangre. Así que la santidad y la pureza del pueblo para Dios era de suma importancia. La santidad y la pureza son temas fundamentales en Levítico. Yo sé que ustedes ya lo leyeron, ya lo escucharon y ya lo saben. Dios moraba en medio del pueblo y porque el Señor estaba presente morando con ellos en el santuario, se erige el acto de la propiciación como el medio a través del cual era quitada la culpa de la persona que había pecado y así resolver los problemas que surgían en el terreno de la santidad y la pureza. ¿Qué es la propiciación? Bueno, es el hecho de llevar un corderito. Cuando yo pecaba, yo llevaba un corderito y ponía mis manos sobre el corderito. En ese momento, ya yo le estoy transmitiendo mi pecado a ese corderito. Y cuando ese corderito muere o lo matan,
y su sangre es derramada, de esa manera ya mis pecados están en ese corderito y yo debí morir, ¿eh? Porque recuerden que la paga del pecado es muerte. Yo debí morir, pero como yo le puse la mano al corderito y en ese ritual le transferí mis pecados y él murió, ya, está pago, porque hubo un muerto y hubo derramamiento de sangre. No fui yo, fue el corderito. Pero delante de Dios, ese fue el mecanismo que Dios utilizó para no exterminarnos a todos. Porque de otra forma, todos íbamos, ya la humanidad no hubiese ya continuado. Entonces, esa transferencia de pecado es a lo que se llama propiciación. Así que con eso se resolvía ese problema de manera temporal, ¿verdad? Que surgía en el terreno de la santidad y la pureza. Ya esa persona, al transferirle sus pecados a ese corderito y ese corderito morir y derramar su sangre, volvía a ser santo y puro delante de Dios. Dios no pasará por alto nuestras transgresiones. Eso es lo que aprendemos con esto. En ese momento, lo que Dios quería hacerle saber es, mira, yo quiero que tú veas que tu pecado cobró la vida de un ser vivo, cobró la vida de otro ser. Y con eso, hacer conciencia de que el pecado tiene consecuencias y que para Dios no es algo ligero. La palabra propiciación alude no solo a la acción de cubrir nuestros pecados, sino que trata con la tarea de aplacar la ira santa de Dios. Su justicia demanda la muerte como paga del pecado. Es decir, y vamos a escuchar esto con atención que voy a decir ahora, que puede sonarle difícil, pero es bíblico y es así. Dios está siempre, siempre airado con el pecador. Dios es enemigo del hombre pecador. Así que con la propiciación, con ese acto que se hacía, se aplacaba la ira de Dios. Era como que Dios iba a, no, imagínense, lo vamos a hacer un poquito gráficos y vamos a imaginarnos a un Dios así, como que va para arriba de nosotros a devorarnos, a destruirnos. Y de repente ve ese corderito y dice, ok, ya, mira, se aplaca. Ese es el acto de propiciación. Su justicia, la justicia de Dios es tan grande que demanda muerte como paga del pecado. Y eso es justicia. Eso es justo. Todas las cosas, aquí vamos a hablar un poco de lo que es las cosas que son limpias y son inmundas. Todas las cosas inicialmente son comunes a unas personas. O sea, un niño nace y es ¿qué es? Un niño. Un niño dentro de millones de niños que hay. Es un niño, es común, es un niño. Qué sé yo, en casa tenemos, ¿qué tenemos en la casa? Una olla para hervir el agua. Bueno, eso es común. Dentro de miles de millones de ollas, hay una olla. Así que todas las cosas inicialmente son ¿qué? Comunes. Ahora bien, dentro de las cosas comunes, una cosa común podía ser limpia o podía ser inmunda. Esa olla común podía ser una olla limpia o una olla inmunda. Ese niño podía ser un niño limpio o podía ser un niño inmundo. Una olla es una cosa común cuando aún no ha sido consagrada para el servicio a Dios. Pero, a pesar de ser común, puede llegar a ser limpia o pura si se usa para algo que Dios no haya dicho que sea inmundo. Vamos a explicar. Ese niño común es limpio, mientras no haga algo que Dios haya dicho que lo contamina. ¿Ok? Él nace limpio, nace común, pero nace limpio. Esa olla es común, pero puede ser una olla limpia.
siempre que no sea usada para algo que la contamine, según el criterio de Dios. Para poner un ejemplo, si ese niño toca a su mamá mientras la mami está con la menstruación, estoy hablando de aquel momento, ¿verdad? Pues ese niño ya pasa a ser contaminado, pasa a ser inmundo. Si esa olla, igualmente, la mujer con menstruación la toca, ya esa olla es una olla inmunda. ¿Ok? Son ejemplos, ¿eh? Son ejemplos. Pero aún siendo común, pasa a ser limpia o pura si se usa para algo que Dios no haya dicho que sea inmundo. Pero si la olla la toca a alguien que tenga lepra, por ejemplo, inmediatamente esa olla se vuelve inmunda. Pero había un proceso de purificación. Había un proceso de purificación que daba la oportunidad a esa olla de volver a ser limpia o a ese niño de volver a ser limpio. Aquí dice un ejemplo. Una mujer en su periodo menstrual era considerada inmunda, pero una vez terminado su periodo menstrual debía pasar por un ritual de purificación para volver a ser limpia. Parte de ese ritual era esperar 7 días luego de que pase su flujo y al octavo día iba donde el sacerdote a ofrecer una ofrenda. Ya ustedes pueden ver si los sacerdotes tenían trabajo o no tenían trabajo. Ustedes ya pueden imaginarse si esos sacerdotes trabajaban o no. Si algo limpio toca algo que es inmundo, se vuelve inmundo. Si algo inmundo toca algo limpio, sigue siendo inmundo, pero lo que era limpio se vuelve inmundo. Yo le voy a explicar un poco más claro ese juego de palabras que parecen un trabalengua, ¿verdad? Tenemos dos manos. Vamos a hacer gráficos. A mí me gusta que seamos gráficos. Tenemos dos manos. Para la gloria de Dios tenemos dos manos. Y, vamos a ver, abrí algo aquí. Tenemos dos manos. Hay una mano que acabamos de comer mango. Perdón, momento. Ok, tenemos dos manos. Y hay una que acabamos de comer mango. Ay, qué rico, un mango de esos que son como tetera, son mango tetera, así como que enchumban. Señores, yo soy gráfica, de verdad. De esos mangos que enchumban toda la cara, toda la boca, seca. Entonces tenemos esa mano así, toda chorreada de mango. Pero la otra mano está limpia. ¿Ok? Así que tenemos una mano sucia y tenemos una mano limpia. Y yo quiero limpiarme la mano sucia. ¿Qué ustedes creen que pasaría si yo digo, bueno, como tengo una mano sucia y una mano limpia, quizás si la limpia toca a la sucia, le transmita la limpieza? Así que yo agarro las dos manos, la uno y comienzo a frotarlas. Pero cuando veo mis manos, ¿qué noto? Que ahora ambas manos están como sucias. Ambas manos ahora están contaminadas. Eso me explica a mí que no es posible que algo limpio, al tocar lo inmundo, lo pueda limpiar. Pero que cuando algo sucio, algo inmundo toca lo limpio, inmediatamente lo contamina. Señores, con eso hay un trasfondo, hay una enseñanza para nosotros. Hay gente, hay personas que no entienden muchas veces, quizás porque le falta estudios como esos, estudios bíblicos, le falta conocer el carácter santo y puro de Dios. Y esas personas no comprenden muchas veces
el actuar del cristiano. Y los cristianos que entendemos esta realidad, muchas veces sufrimos rechazo, sufrimos críticas, porque estamos tan comprometidos en mantener nuestra pureza delante de Dios, que tratamos de alejarnos de las cosas que sabemos que para Dios son inmundas. Hay lugares que para Dios son inmundos. Hay conversaciones que para Dios, ante la presencia de Dios, son inmundas. Hay programas de televisión que ante la presencia de Dios son inmundas. Hay, hay acciones, hay pensamientos, hay relaciones, hay amistades que ante la presencia de Dios son inmundas. Y no es cierto que porque un cristiano vaya a esos lugares podrá transmitirle pureza. No es cierto que porque nosotros los cristianos nos relacionemos con personas que, que son abiertamente pecadores, les vamos a transmitir la pureza de Dios. Eso no es cierto. La realidad es que eso se va a convertir en elementos de impureza para nuestras vidas, para nuestras mentes, para nuestros corazones. Si usted dura una hora hablando de temas que no edifican su alma, que no edifican su espíritu, con la intención de, no, es que yo quiero esperar el momento para poder predicarle. Yo le voy a seguir la corriente, voy a durar un tiempo hablando disparate y en algún momento yo le voy a predicar. Las cosas no funcionan así. O yo voy a ir a ese lugar a sabiendas de que no es un lugar que agrada a Dios, pero es con la intención de yo poder predicar el evangelio. Señor, las cosas no funcionan así. Las cosas no funcionan de esa manera. Recordemos las manos sucias y una limpia. La única forma, y hablando ya en la actualidad, de que lo impuro, lo inmundo pueda llegar a ser limpio es a través de Cristo. Nosotros tenemos el deber delante de Dios de mantenernos santos, de tener conversaciones santas, piadosas, puras, de mantener nuestra mente alejada de lo que la contamina. A veces vemos programas de televisión que sabemos que son inmundos, que son pura porquería. Y eso ofende al Señor, porque aunque no nos demos cuenta, estamos contaminando nuestro corazón, estamos contaminando nuestra mente y eso no nos va a llevar a una vida de santidad delante de Dios. Por el contrario, nos contamina. Así que la aplicación es que esto nos habla de la necesidad de estar separados del mundo para realmente vivir en santidad para Dios. Y aquí hay unas citas bíblicas que quiero compartir con ustedes. Dice en Tito capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Señores, eso es Nuevo Testamento, ¿eh? Ya eso no es Antiguo Testamento, eso es Nuevo Testamento. Así que dice que Cristo se entregó para purificarnos y librarnos. La palabra redimir es esa, librarnos de toda iniquidad. Y Él quiere que nosotros seamos celosos de las buenas obras. Dice en Santiago capítulo 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esa gente que quieren estar como una actitud política, bien con todo el mundo. Y como que, ay, yo no quiero llevar la contraria y yo quiero ser simpático y caer bien siempre. Bueno, si tú quieres ser amigo del mundo y de las cosas del mundo, inmediatamente te constituyes en enemigo de Dios. Y yo no sé ustedes, pero yo no quisiera ser enemiga de Dios. Ay, Dios mío, líbrame, Padre, de una cosa así. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Así que
Esto es para elegir, señores. O puro o impuro. O amigo de Dios o enemigo de Dios. El cristiano no es punto medio, el cristiano no es neutral. No se dejen, no nos dejemos engañar al mundo que nos dice, no, pero hay un punto de equilibrio. No, no, no. El cristiano no tiene punto de equilibrio. O puro o impuro. O limpio o contaminado. No hay punto medio. Y ahí lo vemos en la Biblia. Y dice, Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9. Fíjense que le estoy buscando solo citas del Nuevo Testamento, para que luego no me digan, no, pero eso era ya atrás en el Antiguo. No, 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 no. Nuevo Testamento. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense ahí, es que de un lado tengo tiniebla y de otro lado tengo la luz. No hay punto medio. En Dios no hay puntos medios, señores. O estamos o no estamos, o somos o no somos. No hay puntos medios. O estamos en las tinieblas o estamos en la luz. Y dice, Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si estamos pendientes a las cosas del mundo, a los afanes del mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Seguimos. Bien, santificación y profanación. Eso está interesantísimo, señores, ¿eh? Y el que entiende, por eso yo quise devolverme con Levítico, porque es que es necesario entender Levítico para poder entender todos los demás libros, principalmente del Antiguo Testamento, y también entender la obra de Cristo. Para poder entender la obra de Cristo a plenitud, el Levítico, eso es, yo no voy a decir indispensable, porque creo que, tú sabes, no quiero exagerar, pero es muy importante. Por otro lado, había cosas comunes que Dios llamaba para que fueran santas. Recordemos, ahorita hablamos de que todo en un principio era como, es común, todo era común, ¿eh? Ahora bien, había cosas, en un origen todo era limpio y la única forma de que se contaminara y fuera inmundo es si hacía algo o participaba de alguna acción que Dios ya había dicho que era inmunda. Pero mientras tanto, era limpia. Ahora bien, había cosas limpias, comunes, que Dios decía, mira, eso es común, es limpio, pero ahora yo quiero que dé un paso más adelante. Yo quiero que ahora sea santa. El proceso para pasar algo que es común a santo se llama santificación. Si una olla común y limpia se, se iba a usar en el tabernáculo para el servicio del Señor, entonces empezaba, ya iba a ser no una olla común, no solo una olla, ya no iba a ser una olla común y limpia, sino que ahora sería una olla santa. Y se empezaba un proceso de dedicación y consagración, y esa olla ahora iba a ser santa. Se dedicaba a Dios, se consagraba, se hacía una oración, se le decía, Señor, mira, esta olla es tuya, es para tu servicio. Y esa olla ahora era santa. Pero algo que era santo podía volver a ser común. Pero inmediatamente eso que es santo volvía a ser común, era inmundo. Es decir, si esa olla que estaba destinada, dedicada al Señor para ser usada en el tabernáculo, alguien la tomaba para llevársela para su casa
y qué sé yo, un uso fuera de lo que se suponía que debía hacerse, pues ya esa olla no solo era común, sino que ahora había sido profanada y tenía que hacer todo un ciclo para volver a ser santa nuevamente. Entonces, cuando escuchamos la palabra profanación, es eso, es tomar algo santo para darle un uso común. ¿Mm? Llevémoslo a nuestra vida. Cuando tomamos cuando nosotros como hijos de Dios, que hemos sido llamados a ser santos, hacemos de nuestra vida acciones, cosas que están alejadas del llamado de lo que Dios, del llamado que Dios puso en nosotros, nosotros estamos profanando nuestra propia vida. Había un proceso para volver a santificar eso que fue profanado. Por ejemplo, un sacerdote ya era santo el sacerdote, porque había sido apartado por Dios para una labor específica dentro del tabernáculo. Así que el sacerdote era santo. Pero si ese sacerdote tocaba un cadáver, no solo era inmundo, sino que ahora había sido profanado. Y él tenía que hacer todo un ciclo para ser santo nuevamente. Tenía que esperar unos días, hacer otra vez un proceso de dedicación, de oración, esperar un tiempo, hacer ofrendas. O sea, eso está en el libro de Levítico y yo sé que ustedes lo leyeron. ¿Qué aplicación damos a esto? Señores, Dios se toma muy en serio la manera como nos presentamos delante de Él. Dios quiere que al presentarnos delante de Él, vayamos de una manera santificada, santificada. Y vuelvo y les traigo el Nuevo Testamento para que vean que no solo es cuestión del Antiguo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. Es decir, cuando dice culto racional es su adoración a Dios. ¿Cuál es nuestra adoración a Dios? Presentarnos ante Dios de una manera santa, de una manera que agrade a Dios, de sacrificarnos nosotros mismos, nuestros gustos, nuestros placeres, nuestros deseos carnales, para poder agradar a Dios. Así que, y aquí hago un paréntesis, no es pecado que yo le diga a ustedes que hay domingo en lo que yo no quiero ir para la iglesia. De verdad, yo se lo digo, hay domingo en lo que yo no quiero ir para la iglesia, que estoy cuajada, tengo sueño, estoy cansada, pero me sacrifico para agradar a Dios. Me sacrifico mi carne, mi cuerpo, mi cansancio, mi sueño para agradar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos vidas sacrificadas. Ya no tenemos que sacrificar a ese corderito. Ahora nos sacrificamos nosotros mismos. Sacrificamos nuestra carne, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras ambiciones personales con tal de agradar a Dios y de brindarle una adoración a Él. Y dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, sin santidad nadie verá al Señor. Seguimos. Las ofrendas. Bueno, hay mucho texto, lo voy a leer rapidito. Prestemos atención. Yo espero que ustedes estén ahí atentos, ¿eh? Que no me dejen hablar sola. Dice así. Las ofrendas son principalmente una expresión de gratitud a Dios. Son una forma de adoración al Señor. En la antigüedad, en la región del Oriente, las ofrendas calmaban la ira de los dioses y hacían que el oferente fuera aceptable ante sus dioses. En la Biblia, la ira de Dios, provocada por el pecado humano, también se resuelve mediante un sacrificio u ofrenda.
Dios dio a los israelitas la sangre de los animales del sacrificio para hacer expiación por sus pecados en el altar. La diferencia es, es que nuestro Dios sabe que los humanos no poseemos nada lo suficientemente valioso como para resolver el problema causado por el pecado y la desobediencia. Esos sacrificios eran en sí mismos ineficaces para dar una resolución final al problema del pecado humano. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tenían que volver con el becerrito, con el corderito, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Qué significa eso? Que ningún sacrificio era realmente eficaz para resolver ese problema. Por eso, para solucionar de manera definitiva el problema del pecado, el pecado que nos separa de una relación con Dios, ojo, el problema del pecado es que nos separa de Dios. El Señor proporcionó el sacrificio capaz de reconciliar a los humanos con Él. Era necesario un sacrificio que fuera, que fuera tan grande, tan inmenso, tan perfecto, que ya nos liberara. Las ofrendas requeridas por Dios anunciaban que Dios iba a dar la ofrenda más importante para limpiarnos del pecado. Qué hermoso, ¿eh? El Señor, o sea, la intención de Dios con ese corderito, con ese becerrito, era preparar nuestro corazón para cuando Dios diera la ofrenda más grande por nosotros. Era necesario que el hombre entendiera el valor de la ofrenda, para que cuando Dios diera la ofrenda, el ser humano pudiera entenderla y apreciarla. El Señor iba a proveer el cordero. Y recordemos a Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Señor, el único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué hermoso. Para entender el objetivo de las ofrendas, debemos reflexionar en que Dios no las necesita. Dios no necesitaba ninguna de esas ofrendas. Así como Dios hoy en día no necesita que nosotros le demos ofrenda. Pero Dios usó el sistema de ofrendas para enseñar a su pueblo a expresarle amor y gratitud. De esta manera el egoísmo sería derrotado en sus vidas. Otra razón por la que Dios requirió ofrendas fue para que su pueblo le expresara lealtad al rechazar la idolatría. Traerle sus ofrendas les recordaba que Yahvé, Jehová, era el verdadero dueño de todo y que era quien les bendecía. Por otro lado, Dios requería ofrendas para fortalecer su relación con Él. Cada ofrenda proporcionaba al pueblo de Dios una oportunidad para consagrarse al Señor. Qué hermoso, ¿eh? Entonces, ¿por qué Dios pedía ofrenda? Bueno, primero, para enseñarnos el valor de las ofrendas, para que cuando Él diera su gran ofrenda, el hombre pudiera valorarlas y entenderlas. Porque si a mí me duele dar el corderito sin defecto, el primero, el que yo, caramba, tan bello, tan hermoso, si a mí me duele dar ese chivito, esa cabrita, esa ovejita, entonces, ¿cuánto le habrá dolido a Dios entregar a su hijo unigénito? Entonces, ahí ya el corazón del ser humano puede entender el valor del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Eso es una de las razones. La otra es para enseñarnos a ofrecerle amor y gratitud a Dios. Señores, a mí no me hablen de amor sin sacrificio y no me hablen de amor sin entrega. Ay, yo te amo mucho, pero a mí me duele pagar una cena en un restaurante contigo. Ajá, ¿y qué amor es ese? Óiganme bien lo que les voy a decir. Vamos a ser claros. Vamos a ser claros. El amor conlleva expresiones materiales. Si yo no estoy dispuesta a entregar nada material por una persona, no es verdad que yo lo amo. No es verdad que yo lo amo. A un papá que le duela comprarle leche a sus hijos para que ellos coman, que no me diga que lo aman. Una esposa que le duele
comprarle algo a su esposo, ayudar a su esposo, colaborarle a su esposo, no me diga que lo ama porque no es verdad. Y un esposo que le duele llevar a su mujer a pasear, llevar a su mujer a comer, comprarle un vestidito bonito, una blusita linda, señores, no la ama, déjense de eso. Entonces, de la misma forma, Dios sabe el corazón del ser humano. Si tú me amas, tú tienes que demostrármelo con acciones, con algo que te duela. Y de esa manera tú no solo me expresas amor, sino que también me expresas gratitud. Y otra razón por la que Dios pedía ofrenda es para trabajar nuestro egoísmo. Señores, hay gente que solo piensan en ellos. Hay personas que no se acuerdan de que los demás están ahí. Hay gente que no recuerdan la última vez que le hicieron un regalito a alguien. Hay personas que no se meten la mano en el bolsillo para ayudar a nadie porque viven dentro de su propio egoísmo, dentro de su propia necesidad. Son tan necesitados que no encuentran nunca con qué hacerle un gesto de agrado a alguien. Y eso es egoísmo. Y el Señor necesita trabajar el egoísmo en nuestros corazones. ¿Y cómo lo hace? Bueno, mira, a mí tú me tienes que traer ofrenda, ven. Así que tenemos que ver las ofrendas como un acto de amor de Dios hacia nosotros. Otra razón era para el tema de la idolatría, porque todos los dioses de la antigüedad pedían ofrendas, pedían sacrificios. Entonces era una manera de decir, mira, yo me tengo que asegurar de que tú no estás adorando a otros dioses, de que tú no tienes ídolos. Así que ven, mientras otros pueblos están llevando ofrenda a sus dioses paganos, tú la vas a traer aquí, donde mí, a mi presencia. Y de esa manera, el mundo entero sabrá cuál es el Dios al que tú sirves y cuál es el Dios al que tú amas. Y otra razón por la que Dios pedía ofrenda era porque cuando ellos tomaban ese becerrito, estaban recordando que ese becerrito le pertenece a Dios, no me pertenece a mí, le pertenece al Señor, así que yo se lo voy a entregar al Señor. Y así sus corazones iban a recordar quién era el dueño de todo lo que había y quién era el Dios que los bendecía. ¿Ok? Así que todo ese sistema de ofrendas tiene muchas aristas, tiene muchos motivos y esos son solo algunos que yo le estoy mencionando, pero pudiéramos encontrar muchísimas razones más. Las ofrendas bendicen la vida del que las entrega. Probablemente, dice aquí, hay diferentes formas de expresar gratitud y amor. La mayoría de las veces usamos palabras, pero no siempre esas palabras son suficientes. El día de su aniversario de bodas, las palabras no son suficientes. Yo lo siento mucho, pero en este mes de mayo yo cumplo aniversario de bodas. El esposo mío, yo no le pido nada, ¿eh? Yo no soy gente de pedirle cosas, pero que no me venga él a mí con que, ay, mi amor, felicidades. No, que no, él sabe que no me venga con esa. El día del aniversario de boda, las palabras no son suficientes. Uno espera que se traiga un regalo especial. La mejor manera de expresar amor y gratitud no es solo a través de las palabras, sino a través de las acciones. Un regalo es la encarnación de una emoción o una actitud positiva. Cuando tú haces un regalo a una persona, tú estás materializando tu gratitud, tu afecto, tu amor, tu cariño. Tales cosas están muy dentro de nosotros y las exteriorizamos proporcionándoles un cuerpo visible en forma de regalo. Una ofrenda, asimismo, es la encarnación o concreción de acciones de gracias por una bendición que recibimos al Señor. Señor, tú me bendices todos los días. Señor, tú me suples, tú me das, tú me das lo que tengo, tú me das casa, tú me das familia, tú me das un buen empleo. Así que yo te doy gracias. Ajá, y solo eso. No, espérate. Vamos a materializar esa gratitud. No, espérate. Vamos a materializar esa gratitud. Si realmente tú estás agradecido, materialízalo.
El Señor recibe ese acto de amor y gratitud y lo usa de acuerdo con su propio propósito. Una ofrenda es, de hecho, la forma concreta que nuestros sentimientos y actitudes interiores hacia el amor de Dios toman en nuestro acto de adoración. Las ofrendas son un acto de adoración, son una forma de adorar a Dios. No nos dejemos engañar ni confundir. No nos dejemos engañar ni confundir. Tan malo es esas prédicas de ven, trae, ofrenda, da, ven, trae más, trae más. Eso es malo, eso no es correcto, eso no es bíblico. Pero tampoco es bíblico y tampoco es correcto que nosotros dejemos de ofrendar a Dios. Dejemos de expresarle gratitud y amor a Dios con nuestros bienes. Eso es necesario. Continuamos. Los tipos de ofrendas. Bueno, vamos a prestar atención aquí. ¿Qué hora es? Son las 9:10. Bien, vamos a prestar atención. Trataré de ser breve, pero esto es muy interesante. Había tipos de ofrendas que Dios requería. Estaba el holocausto, habían ofrendas de granos o cereales, estaba la ofrenda de paz, estaba la ofrenda expiatoria, o también la ofrenda por el pecado, y estaba la ofrenda por la culpa. Vamos a repetirlo, por favor. Holocausto, vamos a decir cereales solamente, holocausto, cereales, paz, por el pecado y por la culpa. Holocausto, cereales, paz, por el pecado o por la culpa. 5. Tratemos de memorizarlo, porque es bien interesante. El holocausto simbolizaba la dedicación de una persona a Dios. Se tomaba un animal sin defecto que cargaba con los pecados de ese adorador y moría en su lugar. La sangre era rociada en el altar y luego se hacía arder todo el animal. ¿Te acuerdan de la Pascua? Estuvimos estudiando la Pascua en Éxodo, que el animal, el corderito debía ser quemado. El animal para sacrificar dependería de la capacidad adquisitiva de cada persona, pudiendo ser un toro, un cordero, una paloma, una tórtola, dependiendo de la posibilidad económica. Ahora, había una exigencia y era que no podía tener defecto. No podía tener defecto alguno. Así que, recordemos, el holocausto era una forma de dedicarme a Dios. Era la manera de yo santificarme al Señor. O sea, de ahora en adelante, Señor, yo me voy a dedicar a ti. Me voy a dedicar a tu obra, me voy a dedicar a servirte. Así que se daba un holocausto. También estaba la ofrenda de granos y cereales o cereales, que se daba por gratitud. Esa era una ofrenda de gratitud. Estoy agradecido porque Dios me dio una bendición demasiado grande, así que yo voy a llevarle granos o cereales al Señor. Los sacerdotes quemaban un puñado simbólico y el resto de sus cereales y granos eran para ellos, eran para los sacerdotes. ¿Ok? Eso no era robo, ya Dios lo había decidido así. También estaba la ofrenda de paz, que era un símbolo de la comunión entre el adorador y Dios. ¿Ok? Simplemente yo quería darle al Señor una ofrenda especial en la cual yo no es por un pecado específico que yo hice, pero quiero sentir la paz con Dios. Quiero sentir que estoy en comunión con el Señor. ¿Ok? Así que se daba esa ofrenda de paz. Y estaba la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda buscaba expiar, es decir, limpiar los pecados cometidos sin querer. Eso eran pecados sin querer, ¿eh? Sobre todo cuando no era posible restituir. Yo cometí un pecado, no fue sin querer, no fue intencionalmente, pero ya no es posible que yo enmiende mi pecado, ya no hay forma. Así que yo voy y llevo ante el Señor una ofrenda por ese pecado.
y quedo perdonado por el Señor de ese pecado que cometí sin querer. Pero cuando yo sí quise cometer el pecado, lo hice de manera intencional. ¿M? Y cuando yo sí cometí un pecado, puede ser por ignorancia, ¿verdad? Pero lo cometí. No fue que, que de repente, bueno, quiero hacer diferencias aquí. La ofrenda por el pecado era un pecado que yo cometía sin querer y no me era posible restituir ese daño. La ofrenda por la culpa puede ser tanto por ignorancia como por intencionalidad, pero sí me era posible restituir. Así que yo restituía a quien yo dañaba, pero iba y llevaba esa ofrenda porque me consideraba culpable de ese daño. ¿Ok? Así que bueno, ofrenda de holocausto, de granos, de paz, de pecado y por la culpa. Seguimos. El diezmo, un tema buenísimo. Déjame ver. Ah, bueno, ya estamos casi terminando. Ay, Dios mío. Y estoy contra el tiempo. Bien, el diezmo. Formaba parte de la ley de Dios. Decía en Levítico, dijo en Levítico, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo va a cambiar. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. La palabra diezmo significa décima parte. El diezmo es un donativo o una ofrenda de la décima parte de los ingresos que se utilizan para el servicio a Dios. Pero hay algo importante que diferencia el diezmo de la ofrenda. La ofrenda es una, es de manera voluntaria, ¿ok? Tú vas porque le agradeces a Dios, tú vas porque amas a Dios, tú vas y das ofrenda porque tú quieres eh, aportarle a la obra de Dios. Ahora, el diezmo ya es un tema de obligatoriedad. Y ustedes quizá dirán, pero ¿en la antigüedad o en la actualidad? Bueno, en la antigüedad era obligatorio, ¿ok? Eh, y desde antes de Moisés, o sea, desde antes de Levítico, ya había personas que daban el diezmo. Por ejemplo, en Jacob hizo un voto a Dios. O sea, una promesa a Dios y le dijo, si estás conmigo y me guardas en este viaje, si me das pan para comer y vestido para vestir, y si me permites volver en paz a la casa de mi padre, esta piedra que he puesto como señal será una casa de Dios. Y de todo lo que tú me des, sin falta, te voy a apartar el diezmo. O sea, él hizo una promesa con el Señor de darle el diezmo desde antes de Moisés y desde antes de Levítico, ¿eh? El Señor promete bendecirnos si pagamos fielmente los diezmos y las ofrendas. Y aquí quiero hacer esta aclaración. Quizás ustedes dirán, pero ¿era obligatorio antes? ¿Es obligatorio hoy? Bueno, hay varias corrientes. Hay quienes dicen que no es obligatorio, pero que un corazón agradecido ya no piensa en el diezmo, sino que piensa en qué más puedo dar a Dios por encima del diezmo. Antes la gente decía, bueno, en la antigüedad, el diezmo, y yo le saco la décima parte al Señor. Pero ahora que ya no hay esa ordenanza, ahora el corazón agradecido dice no solo el diezmo, si yo puedo darte la vigésima parte, la trigésima parte, te la doy. Porque es tanto lo que me has dado que te mereces mucho más del diezmo. Hay otra línea en la actualidad que dice que sí, que el diezmo todavía es una exigencia del Señor. Si ustedes me preguntan a mí, eh, yo pienso que aún no sea obligatorio. Qué vergüenza que estemos pensando en no darle a Dios el 10. Qué vergonzoso.
es que digamos, no, yo no le voy a dar el diezmo porque ya eso no es obligado. Eso habla de corazones muy, qué sé yo. Imagínense ustedes un padre que tiene una, ¿cómo le dicen esto? Como una orden de judicial de darle manutención a los hijos. Y que diga, bueno, eh, ya el muchacho cumplió los 18 años, ya yo no estoy obligado a darle la pensión que tenía, así que ya yo estoy libre, no le voy a dar nada. Qué vergonzoso, ¿eh? Eso habla de qué tanto amor tenía ese papá por sus hijos. Ya no le importa si van a la universidad, si no van a la universidad, si pasan hambre, si no pasan hambre, si tienen... ya no le importa porque ya son mayores de edad. Y la ley dice que era hasta su mayoría de edad. Entonces, eso habla de lo que hay en el corazón. La verdad es que cuando me preguntan, ¿hay que dar el diezmo? Yo digo, mira, no lo dé, mi hijo. No lo dé, tranquilo. Conviértete primero. Y después que tú te conviertas, vamos a ver qué tú haces. Porque es vergonzoso. Es vergonzoso. Cuando tú te levantas y ves el sol, estás en salud, ves tus hijos, todo lo que Dios te ha dado y que tú estás pensando en si hay que dar el diezmo o no. Eso es vergonzoso. Dios demuestra su amor por... entonces, algo que quería decir aquí es que, señores, Dios es un Dios de promesa. Eso lo estuvimos viendo anteriormente. Dios es un Dios de promesa y Dios hizo una promesa. Dios hizo una promesa con respecto al diezmo. Escuchen la promesa que Dios hizo. Dios dijo, traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí era el cofre donde se ponían las ofrendas. Y haya alimento en mi casa. Es decir, los diezmos se usaban y se usan todavía para que la iglesia, para que el templo pueda funcionar, ¿no? Y para que los obreros, los sacerdotes en aquel momento pudieran comer y pudieran comer su familia, sus hijos. Entonces Dios dice, traigan los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Oigan esto, lo que dice Dios. Dios dice, pruébenme. Eso es serio. Dice, pruébenme, pónganme a prueba. Si yo no les voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pónganme a prueba. Y miren, yo les voy a decir una cosa, yo lo he puesto a prueba. Yo lo he puesto a prueba. Yo he sabido tomar lo único que he tenido en la cartera y entregarlo al Señor como el diezmo. Y yo puedo dar por testimonio que el Señor ha cumplido su palabra en mi vida. Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre aquellos que no tienen corazones mezquinos para con Él. Así que si ustedes quieren bendición para sus vidas, hasta que sobreabunde, y bendición no es solamente en lo material, ¿eh? Dios nos da lo material, pero también nos da lo que no es material. Yo les digo, igual como dijo el mismo Señor, pruébenme ahora, pónganme a prueba, pongan a Dios a prueba y se van a acordar de este día. Dios demuestra su amor por nosotros al darnos todo lo que tenemos. A cambio, Él nos pide que apoyemos su obra y que mostremos amor por los demás. El diezmo ayuda a proclamar el Evangelio y a edificar el reino de Dios sobre la tierra. Nuestras contribuciones bendicen la vida de muchas personas. El diezmo del Antiguo Testamento era un acto de obediencia a Dios. Dar el diezmo era una disciplina a través de la cual el pueblo crecía en su confianza en Dios y en el temor al Señor. Bien, ya para casi terminar, Dios nos llama a la santidad. Eso ya lo estuvimos hablando anteriormente. Podemos aprender mucho de lo que la santidad significa cuando leemos Levítico. El Señor indicaba a los sacerdotes cómo ser santos. La santidad se expresaba en aquellos días en su aspecto ceremonial, por medio de una serie de ritos, ofrendas, sacrificios que simbolizaban la dedicación a Dios. Ser santo significa, presten atención, ¿qué significa ser santo? ¿Qué es ser santo? Ser santo es apartarse para el servicio a Dios.
Por ello, se puede hablar de tiempos, lugares, objetos, animales, personas que eran santos. El libro de Levítico está cimentado en la verdad de que Dios es santo. Decir que Dios es santo significa que está completamente separado de todo mal o imperfección. Para expresarlo de otra manera, Dios es completa y perfectamente bueno. El Señor es digno de fidelidad total, de adoración exclusiva y obediencia amorosa. Qué hermoso es eso, señores. Presten atención. Fidelidad total, adoración exclusiva. O sea, yo no adoro a nadie más que no sea Dios. Yo no adoro nada más que no sea Dios. Y obediencia amorosa. Yo lo obedezco porque lo amo. Podríamos resumir todo el libro de Levítico en el hecho de que Dios ha llamado a su pueblo, Israel, a la santidad. Sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. La santidad se ha de expresar en todos los aspectos de nuestra vida, así como también en el culto a Dios. Dios nos exige santidad. Aquí se resume el objetivo de todo el libro de Levítico, mostrar la santidad y pureza de un Dios que no puede relacionarse con lo impuro. Oigan esto, Dios no puede tener una relación con lo impuro, con lo sucio, con lo contaminado. Si el ser humano se iba a acercar a Dios, que es santo, entonces el ser humano debía purificarse. Y en ese momento se purificaban como a través del sacrificio y de la sangre que se derramaba. La identidad de Israel surge del hecho de que por los actos de Dios ellos son santos y también de que el Señor espera que Israel actúe de forma santa en la práctica. Israel es llamado a ser santo porque el Señor era santo. Todas, o sea, prestemos atención aquí. Sed santos, no porque yo quiero que ustedes sean santos. Sed santos, no porque a mí me gusta que ustedes sean santos, sino sé santo porque yo, tu Dios, soy santo. Y tú estás llamado a imitar a tu Dios. Todas las distintas leyes de Levítico que tratan aspectos rituales, éticos, comerciales y penales de la vida se basan en qué? En buscar la santidad. El propósito de que seamos santos en la actualidad es que a través de nosotros el mundo puede conocer el carácter santo de Dios. No hay forma de que el mundo conozca que Dios es santo si sus hijos no caminamos en santidad. Porque la forma en la que el mundo conoce a Dios es a través de la iglesia, es a través de nosotros. Cuando los cristianos actuamos con santidad, Dios le da a la cultura empresarial y comunitaria forma por medio de nosotros. Me explico. Cuando nosotros somos santos en nuestros trabajos, cuando somos santos en nuestra comunidad, Dios aprovecha nuestra acción para ir dándole forma a la cultura comunitaria. Yo les puedo decir un testimonio. Yo llegué en una ocasión a un área nueva donde había alrededor más de 70 personas en ese departamento y a mí me tocaba monitorear el equipo. Cuando yo llego, nuevecita, al departamento, me encuentro una serie de conflictos, de chismes, de cosas tan extrañas, de gente metiéndole el pie al otro para que se caiga, de cuento y qué sé yo. Señores, yo creo que no llegó, no pasó, pasaron los 6 meses para que todo el ambiente del departamento cambiara. Todo el ambiente comenzó a cambiar. Porque yo no aceptaba que nadie me viniera a contar chisme de nadie. Porque buscaba la manera de crear armonía. Porque si había un conflicto entre dos personas, buscaba la manera de ir donde cada uno de ellos y ver la manera de mira, vamos a conciliar aquí, vamos a conciliar allá. Y no pasaron 6 meses para que el ambiente en el área cambiara. Dios utiliza a sus hijos para cambiar el entorno. El llamado de Dios a sus hijos es a ser santos, incluso tan santo como Él lo es. Es un llamado a moldear nuestras culturas para bien.
Bueno, y vamos a ver el propósito. ¿Cuál es el propósito del Levítico, señores? Cristo. Ya lo sabemos eso, demás. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo sé que ustedes se lo saben ya ese versículo, porque lo leemos siempre. Ay, el primer propósito de la escritura es presentar a Jesucristo como el Salvador y Redentor de este mundo. Por lo tanto, recordemos que el Antiguo Testamento dice, ¿qué dice el Antiguo Testamento? Jesús viene, y el Nuevo Testamento dice, Jesús vino. Nuestra salvación vino a través de Cristo. Y para finiquitar, vamos a ver a Cristo en el libro de Levítico. ¿Dónde vemos a Cristo? Lo vemos en la ofrenda de paz, simbolizando la paz que tiene el creyente con Dios a través de Jesucristo. Pero también vemos a Cristo en la harina que se presentaba en ofrenda, porque era una harina sin levadura, y ya aprendimos, recordemos que la levadura representaba el pecado. Así que Cristo simboliza esa harina sin levadura, esa harina sin pecado. También vemos a Cristo en el aceite. Recordemos que se derramaba aceite también en ofrenda, y eso se derramaba como muestra de la presencia del Espíritu Santo. Luego vamos a ver cómo el aceite simboliza el Espíritu Santo. ¿Y dónde más vemos a Cristo? En el Cordero, evidentemente, en ese corderito que se sacrificaba, que nos muestra a un Cristo cargando nuestro pecado sobre él. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Que le ponían la mano al corderito, y con esa acción transferían el pecado al cordero. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo cargó todos nuestros pecados sobre él y se volvió culpable. Señores, óiganme, pues yo no sé si ustedes están entendiendo. Yo no sé si ustedes están entendiendo. Cristo se convirtió en culpable. Señores, óiganme, 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 óiganme esto. Yo espero que me están prestando atención. Para que un violador pueda pedir perdón y obtener la salvación, Cristo se convirtió en violador. Para que un asesino pueda arrepentirse y aceptar a Cristo y obtener la salvación, Cristo se convirtió en asesino. Para que un homosexual pueda venir a los pies de Cristo y transformar su vida y obtener la salvación, Cristo se convirtió en homosexual. Para que un mentiroso, un chismoso, un embustero, un tramposo pueda obtener el perdón y salvar su vida, Cristo se convirtió en todas esas cosas. Cristo en esa cruz se convirtió en todo lo podrido de la humanidad. Vamos a estar claros en eso, porque quizás no lo estamos entendiendo. Cuando decimos que Cristo cargó nuestros pecados, señores, es literal. Cristo se convirtió en todo lo malo que hay en la humanidad. Lo llevó sobre sí. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor, Jehová Dios, cuando vio a su Hijo en la cruz, miró para otro lado. Él no pudo continuar viendo a Cristo. Y hay gente que dice, ay, es porque le dolió ver a su hijo muriendo. No, es por toda la podredumbre que tenía su hijo encima. Es por todo lo podrido que tenía su hijo encima. Ya no pudo verlo más, no pudo seguir mirando tanta maldad, tanta asquerosidad. Entonces, estemos conscientes de lo que significa que Cristo cargó nuestros pecados. También vemos a Cristo en la ofrenda por el pecado, para la cual solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Cristo eliminó el velo que nos separaba de Dios, y a través de su sacrificio ahora nosotros podemos ir delante del Padre. Quiero aclarar esto aquí. Me van a dar unos minutos más. Yo sé que estoy pasada de tiempo, pero yo necesito aclarar esto. El tabernáculo, el santuario, me voy a devolver un poquito aquí. Aquí. Yo les expliqué al principio que este tabernáculo, este santuario tenía aquí en la parte de adelante un lugar santo, y en la parte de atrás estaba el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. En el medio, en el justo medio, había una cortina.
Había una cortina que era la que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Les expliqué ahorita que el sacerdote, el sumo sacerdote, que estaba, podía entrar al lugar santo, pero no podía ir al lugar santísimo. Solamente una vez al año y tenía que hacer una serie de rituales para poder santificarse. Y una vez santificado podía entrar al lugar santísimo, que donde estaba la presencia de Dios. Lo que hizo Cristo fue, lo que hizo Cristo cuando él murió fue romper, quitar, rasgar esa cortina que había ahí. Y ahora todos nosotros podemos pasar directamente al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Ya no tenemos que esperar que un sacerdote sea el intermediario. Ya no tenemos que esperar que una vez al año un hombre pueda ir delante de Dios a presentar nuestros pecados. Ya podemos nosotros ir directamente, caminar así, ta, 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 y llegar a la presencia del Señor. Y delante de la presencia del Señor decir, Señor, yo pequé, yo fallé, pero por Cristo, por el sacrificio de Cristo, yo vengo ante tu presencia a pedirte perdón. Qué hermoso. Esa es la razón por la cual los cristianos ya no necesitamos de un sacerdote que nos perdone los pecados, porque Cristo abrió esa cortina, ese velo, y podemos acceder directamente ante el Padre. Y ya el Padre tiene una relación cercana con nosotros, directa. El Señor me conoce, el Señor sabe quién yo soy. Y antes de que yo le diga mi pecado, ya Él lo sabe. Así que lo que yo le digo a Dios, Él no le sorprende. Esa es la razón por la cual yo puedo arrodillarme, ir en mi habitación y decir, Señor, aquí estoy. Esos son mis pecados y te pido perdón. Pero no por Flérida. Te pido perdón por la sangre de Cristo. Y Dios, a través de el sacrificio que su hijo tuvo en la cruz, que cargó ese pecado que yo le confeso al Señor, ya el Cristo lo llevó en la cruz. Así que el Señor dice, bueno, ya mi hijo pagó, estás perdonada. Y ahí yo puedo restablecer mi relación con el Padre. Qué hermoso, ¿eh? Qué bello. Y bueno, vemos a Cristo en el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tenía que presentar una ofrenda por sus propios pecados para poder acceder a Cristo, perdón, para poder acceder ante la presencia de Dios. Pero Cristo se ofrece a sí mismo como ofrenda por el pecado, y no el pecado de él, sino el pecado del mundo. Y nos da ese paso ante la misma presencia de Dios. Qué hermoso, ¿eh, señor? Esto es bello, esto es hermoso. Esto es bello, bello, hermoso. Pensar en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros, señores, es realmente hermoso. Y bueno, ya hasta aquí llega el estudio, pero no quiero cerrar, perdónenme. Voy a tomarme 5 minutitos más porque quiero responder algunas preguntas que enviaron acerca del libro de Levítico, porque hoy yo quiero cerrar Levítico, señores. Ya no podemos seguir. Perdónenme, pero yo tengo que cerrar Levítico today. Déjenme ver, que estoy buscando aquí unas preguntas que me mandaron. Aquí están, yo creo. Ajá. Bueno, alguien preguntó, ¿por qué el Señor pidió tantas especificaciones para llevar ofrendas? ¿Cuál es la razón de tantos detalles minuciosos? Bueno, eso lo hablamos. Habían diferentes tipos de ofrenda. Cada una de esas ofrendas tenía un significado especial. ¿Recuerdan? El holocausto, los cereales, la paz, la culpa y el pecado. ¿Se acuerdan? Y cada uno tenía un motivo diferente y cada uno tenía un protocolo diferente. ¿Por qué? Bueno, porque sí, porque el Señor quería, por las muchas razones que hablamos, que su pueblo ofrendara, que su pueblo se desprendiera y que su pueblo entendiera que Él era Dios. Capítulo 2. ¿Por qué no se podía presentar miel como ofrenda? Muy buena, buenísima pregunta esa. Efectivamente, el Señor decía, no puedes ofrendar. De todo lo que tú tienes, no puedes ofrendar. Había dos cosas que no se podían ofrendar. Bueno, tres cosas. No podías ofrendar animales dañados con defectos. Segundo, no podías ofrendar miel.
y no podías ofrendar levadura. La levadura sabemos que representa el pecado, por eso no se podía ofrendar. No podían ofrendar animales con defectos, porque era lo perfecto que había que entregarle a Dios. Y no se podía ofrendar miel porque em, en el capítulo, me parece que en el capítulo 2 de Levítico se habla de que todas las ofrendas debían ser saladas. Es decir, cuando se llevaba el corderito, había que echarle sal al corderito. A los cereales también había que echarle sal, a la harina. O sea, todas las ofrendas debían tener sal. Y la miel es lo opuesto de la sal. ¿Y por qué sal? Bueno, porque la sal representaba la conservación. Bueno, todavía en la actualidad, los judíos, em, cuando van a hacer un acuerdo de negocios, eh, comparten un alimento, comen juntos, ¿verdad? Y la comida debe ser una comida salada. Yo no me refiero a con exceso de sal, no. Me refiero a que no pueden comerse un postre, un pudín, un bizcocho, no. La comida que se vayan a comer tiene que ser con sal, porque para ellos la sal representa la fidelidad, representa la conservación de un pacto, y las ofrendas eran eso, era la renovación de un pacto. Cada vez que se ofrendaba, se estaba renovando esa relación con Dios y ese pacto con Dios. Por eso Dios pedía que se salara, que se le echara sal a la ofrenda. Y por esa misma razón, la miel no era permitida, porque la miel es opuesta a la sal. Ok. Entonces, otra pregunta dice, ¿por qué ser tan radical y matar a los hijos de Aarón por poner carbón? No entiendo, ¿por qué ser tan estricto con cosas que no son los mandamientos? Ok, vamos, esa parte no la conté, pero los hijos de Aarón, ahora mismo olvidé los nombres de ellos, wow, se me fueron los nombres. Pero el caso es que había unas instrucciones muy específicas para, eh, para el acto del tema de los inciensos. Y la verdad es que no estoy segura, te lo tengo que confesar, si fue por el tema del carbón. Me parece que fue porque solamente el sumo sacerdote estaba autorizado para elevar incienso y olor en ofrenda a Dios. Y ellos tomaron atribuciones que no le correspondían. Y tú dirás, pero ¿por qué ser tan radical y matarlos? Bueno, lo que pasa es que al que más se le da, más se le exige. Ellos no eran cualquiera. Ellos eran hijos del sumo sacerdote. Ellos eran una autoridad espiritual en el pueblo. Abiú y Tamar. ¿Abiú? E Itamar. Bueno, aquí me lo recordaron. Abiú e Itamar se llamaron. Excelente. Ellos no eran cualquier gente. Ellos eran una autoridad dentro del pueblo. Si se les permitía a ellos hacer lo que les viniera a su deseo, ¿con qué criterio luego al pueblo se les iba a exigir obediencia? Y eso nos da a nosotros una lección. Al que más se le da, más se le exige. Al que más autoridad se le da, al que más dones se le da, al que más talento se les da, al que más oportunidades en la vida se le da, Dios más le va a exigir. Ok, continuamos. El cerdo y los animales que no tienen aletas o escamas son impuros. ¿No es correcto comerlos en la actualidad? ¿O desde cuándo dejó de ser así? Ok, efectivamente, hay una serie de animales que el Señor en Levítico le dice al pueblo que no deben comer porque son impuros. ¿No es correcto comerlos en la actualidad? Bueno. Los judíos continúan sin consumirlo, ¿eh? En la actualidad los judíos no lo consumen. Eh, Hay algunos grupos, religiones, que tampoco lo consumen, que entienden que no deben ser consumidos. El Nuevo Testamento habla acerca de que a través de Cristo nosotros estamos libres o sea, ya no somos esclavos, ya no somos esclavos de ese tipo de mandatos, de ordenanzas, de leyes. Cristo nos hizo libres, ¿no? Sin embargo, eh, sin embargo,
Cuando vamos a la ciencia, casualmente, esos mismos animales que el Señor prohibió son los mismos que la ciencia no aconseja comer. Entonces, ahí yo soy muy cuidadosa. Por ponerle un ejemplo, yo no como carne de cerdo. Yo no como carne de cerdo. Ya a mi esposo le encanta el cerdo y de repente, qué sé yo, me puedo comer un mofonguito con algunas cositas de chicharrón, ahí, qué sé yo, como que, y todavía lo hago con mis reservas, porque está científicamente probado que hay parásitos que solo están en la carne del cerdo y que pueden hacer mucho daño al organismo, que la carne de cerdo es de las más dañinas, que bueno, en fin, eso ya es científicamente, estoy hablando de ciencia. Y así con los demás animales, que la ciencia el día de hoy pues no recomienda su consumo. Entonces yo ahí soy muy cuidadosa porque por un lado sí, Cristo nos hizo libres, sin embargo por otro lado, eh, qué casualidad, ¿verdad? Que lo mismo que el Señor señaló como impuro en aquel entonces, son lo mismo que la ciencia no recomienda consumir. Oye, o sea, como que ahí se lo dejo mucho a la conciencia de cada quien. No me voy a meter en esos temas. Um, las mujeres embarazadas o que dieron a luz, las que tienen el periodo, la Biblia dice que son impuras. ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, no es que ellas en sí mismas sean impuras o que la menstruación tenga algo de incorrecto o de pecado, no. Pero recordemos que ellos estaban en un desierto, había escasez de agua y, y no habían, señores, los mecanismos que hay en el día de hoy, ¿verdad? Que es una toalla sanitaria, que si tú puedes cambiarte la toalla sanitaria 10 veces al día si tú quieres, era muy diferente. Y la verdad es que ese tipo de flujos contaminaban, ensuciaban, eran símbolos de suciedad. Y esa era la razón. Eso trae mal olor, eso trae, porque verás, también hay que ser sincero, eso trae malos olores, eso trae olor a podredumbre, y por eso el Señor lo catalogó como cosas que eran inmundas, que eran sucias, pero era bien, más bien, porque ese tipo de flujo traían contaminación al entorno. Seguimos. No entiendo todos esos puntos de que serán impuros por cualquier cosa, prácticamente se percibe que esas personas entonces vivían muy Ok, yo creo que esa parte la hablamos, de lo que es impuro, de lo que es puro. ¿Por qué? Bueno, hay cosas que no la podemos comprender hoy porque son muy de la cultura, son muy de la realidad que ellos estaban viviendo y que quizás ahora mismo no son tan fáciles de entender para nosotros. Pero antes se vivía otra realidad, habían otras situaciones, otras circunstancias. ¿Cómo puede ser que a las personas con deformaciones físicas o ciegas no se les permitiera hacer ofrendas si para Dios todos son sus hijos y eso no era una enfermedad? ¿En qué contaminaba eso? No se trataba de la contaminación, señores. Acordémonos que al final lo que Dios quería era apuntar hacia Cristo, era apuntar hacia Cristo. Todo el tema de las ofrendas, todo el sistema de ofrendas apuntaba a Cristo, a la gran ofrenda que Dios iba a entregar. Y Dios lo que quería era mostrarnos que Él iba a entregar algo perfecto. Cristo era Dios mismo, sin pecado, sin defecto, era perfecto. Y el Señor lo que quería era apuntar hacia allá. Era, era, era de cierta manera figurar esa gran ofrenda que Él iba a dar. Así que por esa razón ni permitía animales con defectos como ofrenda, ni permitía eh, que las ofrendas la dieran personas con defecto físico. No era por un rechazo personal, era porque él tenía la intención de representar a su hijo perfecto en todo el sistema de ofrenda. Fíjense que también el sacerdote debía ser santo, debía santificarse. O sea, era todo lo que rodeara el sistema de ofrenda que debía ser puro, santo y perfecto. Bien, creo que hasta ahí
eran las preguntas, me parece. Si queda alguna otra, pues la respondemos por nuestro grupo de WhatsApp. Y déjame ver, perdónenme, déjenme ver si puedo llenar. Examen de Levítico. Bueno, vamos a tener el examen a mano, que lo vamos a llenar ahora mismo. Algunos me dijeron que no pudieron llenarlo. Bueno, vamos a llenarlo. Para que ustedes vean la misericordia del Señor. Está derramada hoy, Señor. ¿Quiénes eran los levitas? Opción 1, los descendientes de la tribu de Leví, los que podían servir en el tabernáculo, pueblo que servía a Dios junto a los israelitas. Vamos a hacerlo dinámico. ¿Qué tal? Sí, se animan a participar. Por favor, no me dejen sola en esto. Vamos a ver. ¿Tienen el examen a mano? Busquen por favor el examen, lo pueden buscar. Ah, bueno, me dicen que lo mande de nuevo. Vamos a ver, vamos a mandarlo de nuevo. Lo voy a reenviar. 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 Ok, lo estoy reenviando. El examen de Levítico. Vamos a abrirlo y vamos a llenarlo entre todos. Por favor, vamos a hacerlo participativo esto. Vamos a ver, vamos a ver. Dice La así. primera es los descendientes de la tribu de Leví. Ok, efectivamente, esa es la respuesta. Los levitas eran los descendientes de la tribu de Leví. ¿Qué fue el tabernáculo? Primera opción, era una tienda movible hecha por los israelitas para acampar durante la noche. Lo segundo, una tienda movible que el Señor envió a levantar La número 2. donde habitaría la presencia de Dios y desde donde el pueblo podría interactuar con el Señor. Y la 3, una tienda movible donde habitaban los sacerdotes con sus familias y desde donde oraban al Señor. Número 2, ¿verdad? Era una tienda que el Señor envió a preparar para que su presencia habitara allí. Muy bien. Edgar, léeme la 3. Dios enseñó a su pueblo a diferenciar lo común de lo sagrado, así como lo limpio de lo impuro. Esto porque su pueblo debía saber la diferencia entre un pueblo santo y un inmundo. Y de esta forma, ser santos, así como Dios es santo, es la primera. Ok. ¿Están de acuerdo? ¿Dónde está Marilali y Odil, que están calladitas? Vamos a participar. Comadre, hable. Dios me la bendiga. Odil, ¿dónde Amén. estás? Marilali, ¿tú La tienes el 4, examen a Mari. mano? Lo estoy buscando, espérate. Ok, vamos con la número 4. Para que algo inmundo volviera a ser santo, tenía que pasar por un proceso de santificación. Esto nos enseña que, 1, nosotros, los hijos de Dios, también debemos pasar por un proceso de santificación. Esto implica ser trabajados en nuestro carácter, conducta y relación con Dios hasta alcanzar el nivel de santidad que Dios espera. 2, debemos cuidar las cosas de Dios Primera. para que no se vuelvan inmundas. O 3, que Dios nos ha dado pasos a seguir para que podamos ser limpiados del pecado. La primera, muy bien, Odile, excelente. Seguimos, número 5. ¿Qué importancia tienen? Se me cayó algo. ¿Qué importancia tienen nuestras ofrendas para Dios? 1, al entregar algo valioso al Señor, podemos sanar nuestro pecado y las consecuencias de nuestra desobediencia. 2, las ofrendas calman la ira de Dios y hacen que nosotros seamos aceptables ante el Señor. O 3, las ofrendas son una expresión de gratitud a Dios, una forma de adoración al Señor. Vamos a ver que otro hable. Yo Dice seleccioné. Odil que la 2, que Yo las creo No, que es ofrendas la la calman. 3. 3. Bueno, La Odil 3. corrigió la 3, la 3. Muy Yo, bien. Marilali. Y Ahí Odil está Mari. también. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Las ofrendas Sí. son una expresión de gratitud a Dios. Bien, 6. Son dos tipos de ofrendas. Vamos a ver, esto está ganchoso. Dos tipos de ofrenda. Uno, de cereales y por la culpa. De curación y gratitud o de sanidad y de paz. La primera. ¿Qué dicen los demás? Mm.
Está ganchosa. Exacto. Ok, dice Odil que repita, vamos. Son dos tipos de ofrendas. Uno, de cereales y por la culpa. Dos, de curación y gratitud. O tres, de sanidad y de paz. Bueno, Es que Dice creo no son Odil que dos. la número uno. Ahí yo tengo es una tipo, duda, Flerida, ok, porque no son dos tipos de ofrendas, son No, más. está bien, pero dentro de las cinco se eligieron dos. O sea, son cinco tipos, ¿verdad? Ujú, Pero, sí. pero, pero vamos a elegir solo dos. Ok, son de las cinco, estas son dos tipos de ofrenda. Ujú. De cereales y por la culpa. De curación, ay, espérate que se me fue. Perdón. De curación y gratitud o de sanidad y de paz. Le Yo voy a dar sigo una diciendo pista. que la primera. Le voy a dar una pista. No había ofrenda de curación ni de sanidad. exacto. O sea que la número uno, ¿eh? Ganaron los que dijeron la número Ah, uno. ok. La uno. 7. ¿Cuál es la diferencia entre las La ofrendas y el tres. diezmo? Ok, dice Edgar, la 3. Las ofrendas surgían de una actitud de agradecimiento o como expiación por los pecados. En cambio, el diezmo era la 10ª parte de los bienes que Sí, Dios exigía esa como es. devolución. Es esa. Muy Ujú. bien, excelente. 8. La palabra que podría definir el libro de Levítico es 1. Adoración. 2. Santidad. O 3. Pecado. Santidad. La santidad. Ajá. Muy bien, Odil, Marilal y Edgar. Santidad. 9. Los sacerdotes eran un tipo de Cristo porque 1. Presentaban ofrendas ante Dios por sus pecados. 2. Vestían finos y elegantes atuendos que representaban la gloria de Dios. O 3. Servían como mediadores o puentes entre el pueblo y Dios. La Solo a través de los... tres. Muy bien, la 3. ¿Estamos de La acuerdo? tres. Sí. Chévere. Y ya la última explica por qué al Señor le importa la santidad de sus hijos y que lleven una vida separada del pecado. Eso lo Adiós, hablamos. vea. Porque Porque sin Él es santidad santo. nadie verá al Señor. Adiós. Y porque Él dijo, sed santos como yo soy santo. Muy bien, mis estudiantes. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso en el que aprendimos de tu santidad, de tu amor inagotable, Señor. Y gracias porque siempre estás ahí creando mecanismos para atraernos a ti, para relacionarte con nosotros. No nos tratas con desprecio cuando pecamos, sino que buscas la manera de poder, de darnos la oportunidad de reconciliarnos contigo. Qué rey tan hermoso, qué Dios tan maravilloso, que se preocupa por unos simples seres humanos, por relacionarse con nosotros, pecadores, simples, básicos, carnales, pero tú estás ahí tratando de acercarnos a ti, buscando formas y medios para que nosotros nos acerquemos a tu presencia. Gracias. Gracias por Cristo. Gracias por su obra en la cruz. Gracias porque Él cargó con todos los pecados sucios e inmundos de la humanidad sobre Él. Gracias, Padre. No tenemos forma alguna de poder resarcir, Señor, de poder recompensar esa obra, Señor, y ese sacrificio. Gracias, Padre. Pon en nosotros corazones dadivosos, generosos, que, que deseen, que anhelen entregarse a ti y entregar todo lo que tenemos a tu obra, Señor, a ti, a tu presencia. Gracias, Padre, te damos. Bendice la vida de Odil, de Edgar, de Marilali. Bendice este grupo maravilloso. Bendice a los que no pudieron unirse, Señor. Y permite que la próxima semana no haya ningún tipo de obstáculo para que ellos se unan también junto a nosotros. Estamos En el acabando nombre el de tiempo que Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Excelente. Les amo con todo mi Amén. corazón. Pues ya saben, Igual, bye. nos reencontramos la próxima Ay, gracias. semana. Amén. Bye. Vamos a iniciar con la